A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora Adriana González Figueroa. Adriana es egresada como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su posgrado en pediatría y puericultura en el Hospital Dr. Domingo Luciani y actualmente es residente del segundo año del posgrado de infectología del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Quisimos en esta actividad incorporar, por supuesto, adjuntos, pero a nuestros residentes. El trabajo de nuestro servicio, de nuestros posgrados, es, por supuesto, en equipo y sin nuestros residentes. Que durante la pandemia siempre lo han hecho, pero durante la pandemia han tenido una labor fundamental y retos todavía más altos dentro del posgrado de infectología. Por supuesto, queremos rendirle de alguna manera el homenaje, darles espacio y por esa razón la doctora González nos acompaña. Ella nos comentará en relación, en los próximos 20 minutos, a la fiebre en tiempos de COVID-19. Y esto es a propósito de un caso. ¿Cuál es el diagnóstico? Adelante, Adriana, y muchísimas gracias. Buenos días, agradezco a la Sociedad Venezolana de Infectología por la oportunidad de participar en este evento de educación médica continua y a SOS Telemedicina por prestarnos sus cámaras. La siguiente presentación tiene el objetivo fundamental de hacer un análisis sobre el abordaje de un paciente febril en tiempos de pandemia por SARS-CoV-2 y sus diagnósticos diferenciales. A continuación les presento el caso. Se trató de un preescolar masculino de 4 años, 9 meses de edad, quien ingresó a nuestro hospital el día 16 de octubre del año 2020, el año pasado. Natural de Caracas y procedente de San Casimiro, Estado Aragua. La madre refiere inicio de enfermedad actual a mediados de septiembre de 2020, cuando presentan mialgias y artralgias de grandes articulaciones que no imposibilitan los movimientos, pero que en ocasiones perturban el sueño. Además refiere hiporexia y cefalea. Ocasionalmente la madre automedica acetaminofén con mejoría del dolor. El 13 de octubre inicia fiebre de 39 a 40 grados centígrados de difícil control y acompañada de escalofrío. Adicionalmente refiere disfonía y decaimiento, con mayor hiporexia y acentuación del dolor en las rodillas. Niega tos u otros síntomas adicionales. El día 14 de octubre, el día siguiente, es llevado al centro de salud de su localidad, donde deciden ingreso previa realización de evaluación clínica, estudios de laboratorio, radiografía simple de tórax y ecografía de rodillas. Para ese momento se documenta pérdida aproximada de 2 kilogramos de peso desde el inicio de los síntomas. Según reporte verbal de la madre, el diagnóstico de ingreso fue neumonía derecha y sinovitis bilateral de rodillas. Por informe de ecografía, se indicó ceftriaxona. Por la trombocitopenia persistente fue evaluado por hematología, quien confirma el hallazgo. Según la madre, se plantea el diagnóstico de laringotraqueitis, se omite ceftriaxona y se indica citromicina oral con ceftiricina y es referido a un centro de la ciudad capital. El 15 de octubre es ingresado al Hospital Miguel Pérez Carreño, donde mantienen el tratamiento indicado. Allí persiste febril y se añaden náuseas, evacuaciones líquidas con mocos sin sangre, en 3 oportunidades cefalea, eritrodermia generalizada. Luego de 24 horas, el paciente egresa en contra de opinión médica y es llevado a pediatra en consulta privada, quien lo refiere al Hospital JM de Los Ríos, donde se ingresa el día 16 de octubre. El paciente ingresa con laboratorios traídos del otro centro, donde observamos una disminución de la hemoglobina, una disminución de los leucocitos, disminución progresiva de los leucocitos y de las plaquetas con aumento de las transaminasas. Da una rayos X de tórax donde no hay un consolidado, es evaluado por hematología, ellos realizan un frotis de sangre periférica donde encuentran una hematología, una hemoglobina en 10.2, microcitosis e hipocromía, plaquetas en 60.000, leucocitos en 5.500, neutrófilos 63%, linfocitos 14%, monocitos reactivos 11% y callados 12%, sin evidencia de blastos. Ellos sugieren descartar infección viral
pero por la presencia de callados, investigar también infección bacteriana o inflamación. Repetir el frotis de sangre periférica en una semana y realizar evaluación por reumatología. Entre los antecedentes personales relevantes, producto madre de 23 años, una primera gesta, un embarazo controlado con serología para VIH y VDR negativos y no reactivos, con un peso al nacer de 2 kilos 650 y un peso talla al nacer de 49 centímetros, con crecimiento físico y desarrollo psicomotor dentro de límites normales, inmunizaciones cumplidas hasta los 2 años de edad, según la unidad sanitaria donde se encontraba. Tiene antecedentes de neumonía no complicada a los 6 meses de edad, que requirió hospitalización por 6 días, sin ninguna otra complicación. Niega transfusiones o quirúrgicos, enfermedad respiratoria aguda febril de 7 días de evolución en la primera semana de agosto del año 2020, que se resolvió con tratamiento sintomático. De los antecedentes familiares, una madre de 27 años con antecedentes de leucopenia en la infancia, con resolución espontánea, un padre aparentemente sano, abuela materna con cardiopatía chagásica y sobreviviente de cáncer de mama, y un abuelo con hipertensión y artritis de la edad adulta. Entre los antecedentes epidemiológicos, la madre refiere enfermedad respiratoria aguda febril con tos y con anosmia en la primera semana de agosto del año 2020, que resolvió con tratamiento sintomático. En ese momento no se le pudo realizar una prueba para descartar COVID-19. El padre presenta síntomas respiratorios altos leves y fiebre en la primera semana de agosto igualmente, con resolución espontánea. Contacto con tío materno que estuvo de visita en la vivienda por 3 días y que procede del estado Bolívar, donde fue trabajador minero, aparentemente asintomático. Viven en una casa en un área rural, con paredes y pisos de cemento y con techo de platabanda, con consumo de agua no hervida y almacenada en pipotes. Contacto con animales en las afueras de la vivienda, específicamente gallinas, caballos y un perro que presentaba pulgas y garrapatas. Al examen físico, el paciente ingresaba en brazos del padre, ya que se negaba a caminar y a moverse por el dolor. Se encontraba en regulares condiciones generales, con un peso de 14 kilos y medio, talla de 102 centímetros, una frecuencia cardíaca en 130 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20. Tensión arterial 160, temperatura 38,2, saturando 97% aire ambiente. En piel observamos rubicundez facial, múltiples lesiones costrosas, cicatrices hipercrómicas y escoriaciones en miembros inferiores. En URL, faringe eritematosa con fosas nasales permeables, en boca mucosa oral húmeda con saliva afilante, lengua subburral, petequias en paladar. En cuello la movilidad estaba conservada, no había rigidez de nuca, los ganglios cervicales laterales eran pequeños, móviles y no dolorosos. Un tórax simétrico normoexpansible con un mullo vesicular en ambos emitoras sin agregado y unos ruidos cardíacos rítmicos taquicárdicos sin un soplo. Abdomen blando depresible con un leve dolor a la palpación profunda difuso, sin visceromegalias. En extremidades, la movilidad de las articulaciones estaban conservadas, tanto activa como pasiva, sin aumento de volumen ni deformidades. No impresionó mayor dolor a la palpación de masas musculares. En neurológico, consciente, sin signos meningios y reflejos tendinosos normales y fuerza muscular normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Ante la presencia de un paciente febril, escolar, en época de pandemia, uno de los primeros diagnósticos que nos viene a la mente es una infección aguda por SARS-CoV-2. Sin embargo, en el caso de este paciente, la evolución prolongada de la enfermedad nos hace pensar más en un síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome, por supuesto, tiene ciertas características, entre las cuales está que debe haber una prueba serológica positiva para SARS-CoV-2 que avale ese diagnóstico. Nuestro paciente se le realizó la prueba rápida SARS-CoV-2 que resultó negativa tanto para IgM como para IgG. Por lo cual se ingresó con diagnósticos sindromáticos como el síndrome trombocitopénico febril, síndrome poliarticular versus miopático a descartar y deshidratación leve. El plan diagnóstico inicial incluía exámenes de laboratorio,
como hematología completa, reactantes de fase aguda, tiempos de coagulación, química hepática y renal, enzimas musculares, examen de orina y examen de heces porque el niño tenía diarrea. Y en el caso de las serologías virales, Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, inclusive dengue, que también cursan con rash, con fiebre, con neutropenia, trombocitopenia, y por supuesto pruebas diagnósticas para el paludismo, una fiebre con escalofríos, investigación de Ehrlichia, y por la presencia de pulgas en la vivienda, y un hemocultivo por la presencia de callados en el examen del frote de sangre peritoneal. Los estudios de imágenes, una rayos X simple de tórax, sonograma abdominal y evaluaciones especializadas por el servicio de hematología y neurología. El tratamiento al ingreso fueron medidas generales, fue sintomático, hidratación parenteral y acetaminofén. Los exámenes que teníamos disponibles en el hospital al momento del ingreso del paciente son los que observamos aquí en pantalla, donde no había una verdadera elevación de los reactantes de fase aguda, las transaminasas estaban levemente elevadas, y los tiempos de coagulación no había tampoco una alteración marcada. Su evolución durante la hospitalización, el paciente persistió febril, con eritrodermia generalizada, dolor abdominal, y el día 19 se evalúa nuevamente en nuestro centro por hematología, quien refiere que el paciente tiene criterios de aspirado de médula ósea. Se realizan unas pruebas serológicas para dengue, citomegalovirus, Epstein-Barr y IgG que resultaron negativas, y se realizó un frotis de capa blanca para Ehrlichia que resultó positivo. Durante la evolución de nuestro paciente, en el momento de ese diagnóstico, se inició el tratamiento con doxiciclina a 3 miligramos por kilo día, cada 12 horas, vía oral. El paciente estuvo febril por 3 días y luego llegó la efervescencia. Se le realizó una evaluación por neurología, quienes realizan una electromiografía, donde observaron una miopatía de probable causa inflamatoria infecciosa. Se omite el tratamiento a los 7 días. El día 28 de octubre, el servicio de hematología lo reevalúa, contemporizando el aspirado de médula ósea, y se da el alta médica. La evolución de nuestro contagio plaquetario, evidentemente al inicio de la doxiciclina estaban en 27.000 plaquetas el día 21, y observamos el progresivo aumento hasta el día 27 a 262.000 plaquetas. Nuestro diagnóstico, la ehrlichiosis. La ehrlichiosis es una infección, y también la plasmosis es una infección bacteriana transmitida por garrapatas que afectan tanto al ser humano como a los animales. Hay reportes nacionales que señalan la garrapata del género Ixodes como una de las más frecuentes. Esta es una garrapata que se caracteriza por ser dura y de patas negras. Con respecto a la etiología, la Ehrlichia chafensis fue la más comúnmente involucrada en la enfermedad humana. Estas son bacterias gram negativas, pleomórficas, de crecimiento intracelular obligatorio, de crecimiento intracelular obligatorio. Se replican en vacuolas que son derivadas de la membrana celular, de las células infectadas, principalmente leucocitos, en el caso, y plaquetas, en las cuales se observan en lámina en forma de agregados citoplasmáticos denominados mórules, mediante la tinción de Bright o Jensen, porque ya explicaremos un poco más adelante. Con respecto a la epidemiología, el reservorio son los mamíferos, perros, caballos, venados, ratones, ratas. La forma de transmisión, la picadura de garrapatas infectadas,
la transfusión de hemoderivados y el trasplante de órganos. Su periodo de incubación es entre 5 y 10 días después de la picadura. Los primeros, en las etapas clínicas de la enfermedad, tenemos una etapa temprana y una tardía. Los primeros signos y síntomas generalmente son inespecíficos. Todas estas enfermedades mencionadas anteriormente para el diagnóstico diferencial son enfermedades febriles agudas. Algunas tienen manifestaciones sistémicas iguales a la ehrlichiosis, con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general, mialgia, náuseas, pero los síntomas varían. Las manifestaciones como la erupción cutánea se observan generalmente en los niños por la Ehrlichia chafensis en un 60%. Y en menor porcentaje, la literatura refiere que menos del 30% en personas mayores de 60 años. La enfermedad o la etapa tardía corresponde a las manifestaciones graves. Esto puede incluir la encefalopatía, la meningitis, síndrome de distrés respiratorio agudo, coagulación intravascular diseminada con sangrados espontáneos, shock séptico, shock tóxico, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Los síntomas suelen durar entre 1 a 2 semanas de la ehrlichiosis, pero el tratamiento oportuno, inmediato, con la doxiciclina acorta la duración de la enfermedad y previene la evolución grave de la misma y el riesgo y la letalidad, así como las secuelas, dentro de las cuales se describen la fatiga, que puede durar por semanas, y algunas secuelas neurológicas, generalmente en los niños que han presentado una enfermedad grave. La erupción de estos niños generalmente es maculopapular. La erupción de los niños generalmente es maculopapular. Y bueno, la incidencia de casos de desenlace fatal es del 1 al 3%. Los diagnósticos de laboratorios que se usaron están los exámenes inespecíficos, como los exámenes de sangre, hematología completa, donde se observa leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, elevación de transaminasas, y cuando tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo podemos observar prevalcitosis o a predominio de linfocitos, proteínas elevadas. Existen unos exámenes específicos para la detección de la Ehrlichia, como la PCR, que se hace en sangre igualmente. Puede realizarse en tejido, pero hay mayor complejidad técnica para este tipo de pruebas. La sensibilidad de la PCR disminuye rápidamente después de la administración de la doxiciclina y un resultado negativo, por lo tanto, no descarta el diagnóstico. Las pruebas serológicas se utilizan, que generalmente se utiliza la inmunoglobulina G con 2 muestras emparejadas del momento agudo y de convalescencia tomadas con una diferencia de 2 a 4 semanas. Un solo título de inmunoglobulina G levemente elevado no nos sirve como diagnóstico, particularmente en regiones con alta prevalencia. Con respecto a la inmunoglobulina M, son propensos a dar reacciones falsas positivas y como pueden permanecer elevadas durante largos periodos de tiempo, nos reduce su utilidad de forma diagnóstica. El frotis de sangre periférica, las bacterias Anaplasmaceae y la Ehrlichia pueden identificarse en yensa o frotis de sangre periférica teñidos con la tinción de Bright o preparaciones de leucocitos de capa leucocitaria en la primera semana de la enfermedad. Estas bacterias ingresan a la célula huésped a través de los fagocitos y estos compartimientos proporcionan un entorno protector para la replicación bacteriana
Ellos se observan, como dijimos anteriormente, en mórulas que se pueden ver dentro de los granulocitos en el caso del anaplasma y en los monocitos en el caso de la Ehrlichia. Entre los factores de riesgo para la evolución de una enfermedad grave están el tratamiento antibiótico retrasado, una edad menor de 10 años o mayores de 60 años, y pacientes con sistema inmunológico debilitado, como son los pacientes oncológicos, receptores de trasplante, infecciones avanzadas por VIH o que reciben medicamentos inmunosupresores. El tratamiento de elección, la doxiciclina, 2 a 4 miligramos por kilo día cada 12 horas, con una dosis máxima de 100 miligramos por dosis, no menos de 5 a 7 días y mínimo hasta 3 días después de la defervescencia, es decir, de que desaparece la fiebre. En las enfermedades de evolución grave, en la enfermedad grave, por supuesto, el tratamiento es mayor a 7 días. Es importante que el inicio temprano de la terapia, cuando existe la sospecha clínica y epidemiológica, puede minimizar las complicaciones y no se debe esperar a la confirmación del laboratorio para iniciar la misma. Se recomienda el tratamiento con doxiciclina en pacientes de todas las edades, incluidos los niños menores de 8 años, siempre que se considere este tipo de infección por rickettsia. Después que se inicia la doxiciclina, generalmente la fiebre cede en 24 o 48 horas. La rifampicina ha demostrado efectividad en la Ehrlichia chafensis, pero en laboratorio, no ha sido evaluado en la clínica como una verdadera alternativa. Y se ha relacionado con una evolución más grave de la enfermedad cuando el paciente está recibiendo trimethoprim, sulfametoxazol, por lo cual no se recomienda su uso. No está indicada la profilaxis con doxiciclina después de la picadura de una garrapata. Además, se consideran ciertos efectos adversos en los niños, como es la tinción de los dientes, pero generalmente sucede cuando el tratamiento supera los 14 días. Bueno, como reflexiones finales quisiera destacar 3 puntos importantes. En primer lugar, la importancia de mantener la sospecha de infecciones poco frecuentes, sobre todo cuando la clínica y la epidemiología lo sugieren. Considerar, en segundo lugar, la sensibilidad y especificidad del resultado de las pruebas al momento de hacer los diagnósticos y los análisis. Y, en tercer lugar, considerar el riesgo-beneficio a la hora de la administración de un medicamento de elección para el tratamiento determinado, de determinada infección, aun cuando no esté aprobado para todas las edades pediátricas. En Venezuela, el primer caso se reportó en el año 1992, la ehrlichiosis humana en un lactante de 7 meses de edad, en el cual se detectaron anticuerpos frente a la Ehrlichia chafensis. Les dejo la sonrisa de nuestro paciente un año después de haber recibido la doxiciclina, sin manchas en los dientes. Ajá. Muchas gracias.